Pues ya estamos de vuelta, pero enseguida nos vamos a la calle porque nos transportamos de la mano de nuestro querido compañero Alejandro Morante, que nos ofrece su sección de incienso y mar. ¿Cómo podríamos conectar la devoción a la Virgen del Carmen en relación con otras deidades paganas o fenicias que han estado aquí en la tierra española? Tradicionalmente, Alejandro, se ha venido recogiendo la idea de que la Virgen del Carmen, en sus múltiples particularidades, se relaciona, por ejemplo, en el caso malagueño, se relaciona con los fenicios, ya que había una serie de deidades relacionadas con las aguas, con el mar, como por ejemplo se menciona habitualmente en Astiluca, y con la veneración, la amplia veneración que tenían cuevas en la ciudad de Málaga. De hecho, se pone en relación, por ejemplo, las cuevas del Rincón de la Victoria, ¿no? Esta idea será interesante porque como que hay un sustrato que pervive socialmente en la cultura relacionada con imágenes que bendicen o que tienen relación con las deidades fluviales, perdón, ¿no? En este caso marítimas, ¿no? Y parece ser que ese podría ser uno de los primeros orígenes que tenemos que tener en cuenta, de ese sustrato que va perviviendo del periodo fenicio, que se extiende por todo el periodo grecolatino, pero que ideológicamente pervivía en la gente, pervivía en el campo y pervivía en la gente del mar. La devoción a la Virgen del Carmen relacionada con las gentes que trabajan en el mar o incluso con la Armada Española, se puede decir que surge muy a posteriores, porque la devoción primigenia de la Virgen ligada al mar era la imagen de la Virgen del Rosario. Ahí recordamos la célebre batalla de Lepanto. Claro, esa idea tradicionalmente en el contexto español y latinoamericano fue la Virgen del Rosario la que ayudó a las tropas, por ejemplo, bueno, a las tropas no, a la Armada Española en la famosa batalla de Lepanto, y hay imágenes, por ejemplo, como la Virgen del Rosario de Granada, que se vinculan directamente con la flota, ¿no? Y es que efectivamente, Alejandro, ha habido como un cambio iconográfico, ¿no? Lo que era propiedad de los dominicos de la Virgen del Rosario, poco a poco fue ocupando, ese lugar se fue ocupando por la Virgen del Carmen, pero sigue habiendo muchos sitios costeros que también están relacionados con la Virgen del Rosario. Por ejemplo, de hecho, en Málaga la patrona del barrio es la Virgen del Rosario, ¿no? La Virgen del Carmen de Cádiz, que es la patrona. Exactamente, ¿no? Pasa en muchísimos sitios, ¿no? Aunque la Virgen del Carmen es como el epicentro. Perdón, la Virgen del Rosario de Cádiz es la patrona de Cádiz. Pero qué importancia tiene la Virgen del Carmen, ¿no? Aún así, prácticamente en todo el litoral español será la Virgen del Carmen la que tenga presencia, español y portugués, también latinoamericano, ¿no? Será la Virgen del Carmen quien asuma ese patronazgo reconocido o no. Y ojo, tenemos que tener en cuenta que también que es una devoción de interior. No nos olvidemos que hay multitud de pueblos, por ejemplo en Rute, donde es uno de los grandes iconos devocionales del contexto. Y bueno, ¿y cuándo podemos decir, Antonio, que se vincula la devoción carmelitana a la gente de la mar? Claro, aquí hay para nosotros, en el caso español, sí que tenemos como los datos como muy marcados, ¿no? A finales del siglo XIX pasan dos hechos que son trascendentales para relacionar efectivamente la Virgen del Carmen con el mar directamente. El primero es que en 1901 el Papa León XIII la nombra patrona de las gentes del mar y todo lo que hay alrededor, es decir, pescadores, marineros, etcétera, ¿no? Y inmediatamente en esa misma fecha para nosotros pasa otro acontecimiento totalmente importante, que es que por medio de la reina regente María Cristina de Alburgo y el ministro de Marina, que era Cristóbal Colón de la Cerda, se nombra a la Virgen del Carmen patrona de la Armada Española, con lo cual aquí ya sí que tendremos, con protección real además, la vinculación total entre la Virgen del Carmen y más. Pero recordemos que otras, por ejemplo, a principios del siglo XX, algunas imágenes del Carmen ya fueron coronadas, incluso con la propia asistencia de los reyes, ¿no? En este contexto tenemos que ver también cómo hay un patronazgo de la Casa Real sobre la Virgen del Mar, aprovechando esas circunstancias del Papa León XIII de 1901. Digamos que será el epicentro canónico para la extensión de una devoción que ya venía siendo total, porque prácticamente era el emblema devocional de todos los pueblos de las costas de España. Precisamente, Antonio, en este año 2025 se celebra el centenario de la primera coronación canónica de una imagen de la Virgen del Carmen en España, cual fue la Virgen del Carmen de Jerez de la Frontera, una ciudad que no es marítima precisamente y que fue apadrinada por el rey Alfonso XIII, por Victoria Eugenia y por Miguel Primo de Rivera, que era el presidente del gobierno en aquel entonces. Claro, no es una ciudad marinera, pero es terriblemente carmelita, ¿no? Eso va a pasar en Córdoba también, es decir,
decir, es interesante el fenómeno de las ciudades con río, donde incluso en algunas de ellas también se hacen procesiones fluviales, ¿no? Esas procesiones fluviales en ríos o en mares están directamente relacionadas con esos ritos con los que hemos iniciado esta parte del reportaje comentando, con esas deidades que hacían cuestiones con el mar, ¿no? Y efectivamente la corona y el papado ponen de manifiesto la importancia. De hecho, en Málaga, la Virgen del Carmen del Perchet no es patrona reconocida, pero sí que es prácticamente una patrona social de la ciudad de Málaga, Alejandro. De hecho, la Virgen del Carmen del Perchet viene protagonizando una salida desde el interior de la Santa Iglesia Catedral, como si fuese prácticamente la patrona. No solo una salida, sino que una entrada, Sí. con el añadido además que prácticamente es la única imagen que entra por la puerta principal de la fachada principal de la Catedral de Málaga, o por lo menos lo he hecho en muchas ocasiones. Esto siempre se ha puesto de manifiesto en relación a la importancia que tiene la Virgen del Carmen, la del Perchet y otras tantas, como epicentro devocional de la ciudad de Málaga. La Virgen del Carmen es la gran devoción malagueña por encima de todos los patronazgos que tenemos actualmente, sin lugar a dudas, descartando las imágenes de Semana Santa como puede ser el Cautivo o la Esperanza. Sin lugar a dudas, lo que irradia la Virgen del Carmen es algo muy social. De hecho, en varios puntos de la provincia de Málaga tenemos Virgen del Carmen que están coronadas, entre ellas las propias del Perchet de Málaga. Y bueno, ya si nos extendemos, Antonio, a los barrios marineros, el barrio de Pedregalejo, El Palo, Huelin, La Carihuela en Torremolinos, ¿cómo se siente esa especial vinculación de la gente del mar con la Virgen del Carmen? O El Palo, la barriada del Palo. Totalmente, veremos como en la costa malagueña, la costa andaluza, la costa española, ¿no? Pero aquí de manera muy intensa, ¿no? Porque son pueblos muy acusados de tradición marinera, donde el epicentro devocional está marcado totalmente por el mes de julio, por las fiestas carmelitas, ¿no? Grandes procesiones como la de Málaga quizás es la más vistosa, pero no olvidemos, por ejemplo, la procesión de la Virgen del Palo. A nivel de logística de personas implicadas, es una de las grandes procesiones que se producen en España en los meses de verano, ¿no? En toda la costa, ¿no? Son muy famosas también. En el interior tenemos algunas devociones particulares. Por ejemplo, en el caso de Antequera, es una Virgen que se ha recuperado, una devoción que había caído totalmente en el olvido, que tenía cofradía antigua y que se ha sumado al acervo procesional malagueño. Tenemos que mencionar en Málaga de también esas otras barriadas como Campanillas o La Colonia, que no son costeras y que tienen una total vinculación con la Virgen del Carmen, Alejandro. Y lo particular que es en la jornada del día 16 de julio, que la Virgen pise el mar, que se monte en una barca y bendiga a los mares. Siempre había la tradición, yo la escuchaba de pequeño, de que la gente no se bañaba en el mar hasta que la Virgen del Carmen bendecía las aguas. Efectivamente, Alejandro, esa tradición yo la he vivido también en Málaga de pequeño. Eso es muy social, ¿no? Eso tiene que ver cómo los ritos religiosos se entremezclan con los ritos de paso de la ciudad o con el tiempo, ¿no? Y efectivamente, recogiendo esas tradiciones de esas deidades que tradicionalmente estaban vinculadas con el mar, la Virgen del Carmen sale en Málaga como reina que es a bendecir desde el cielo a la tierra y en este caso al mar. Y encontramos multitud de procesiones fluviales que le dan esas particularidades, ¿no? Las que se celebran el propio día 16 de julio como aquellas que se celebran en los días antes o después. Antonio, ¿qué podríamos señalar sobre las devociones más antiguas, tanto escultóricas como pictóricas, de la imagen de la Virgen del Carmen? Es un fenómeno, Alejandro, bastante interesante porque efectivamente estas imágenes más antiguas dentro del ideario carmelita están relacionadas, por lo menos dos de ellas, directamente con el propio Monte Carmelo. Si recordamos, era el epicentro devocional donde surge la Orden del Carmelo con ese origen mítico. En cierta manera tenemos dos esculturas, bueno, un cuadro y una escultura que también tiene un origen mítico, probablemente relacionado también con ese Monte Carmelo, ¿no? Y es que efectivamente hay como tres obras que se consideran las más antiguas de la Orden del Carmelo. Hay otras muchas más, ¿no? Pero siempre se vienen a señalar como las prioritarias, ¿no? La primera obra que tenemos que mencionar se le llama La Bruna. La Bruna es la oscura, la negra. Es una pintura que se cree que era la que estaba originalmente en esa primera iglesia del Monte Carmelo y que en esa historia que nosotros ya hemos conocido de la expansión del Islam y en el periodo de las cruzadas, se la llevan. Es decir, cuando los frailes carmelitas tienen que salir corriendo del Monte Carmelo, se la llevan con ellos con otros enseres, ¿no? Este sería como uno de los primeros testimonios de iconografía carmelita totalmente conservada y además relacionados con ese origen
origen mitológico o mítico que es el propio Monte Carmelo, ¿no? Esta imagen, en la que actualmente se encuentra en Nápoles, es uno de los grandes iconos devocionales de Italia, sin lugar a dudas, y en la ciudad de Nápoles, ¿no? La siguiente imagen, que, bueno, por cierto, este cuadro está coronado desde el año 1875. Sería una de las primeras coronaciones. Efectivamente, y además es una de las primeras coronaciones, para nosotros un tanto particularidades, porque nos cuesta entender que los cuadros estén coronados, pero en Italia es un fenómeno muy habitual, mucho más que las imágenes escultóricas coronadas, ¿no? Estamos hablando de una imagen, de una devoción imponente. Les recomendamos también a nuestros espectadores que vayan a visitar la basílica donde se encuentra ubicada en Nápoles, porque es una de las más importantes que van a encontrar en la cristiandad, ¿no? En relación con ese origen mitológico y con el propio Monte Carmelo, se encuentra la siguiente imagen que nosotros vamos a mencionar, que en este caso es escultórica, que también se relaciona con el Monte Carmelo, y se cree que también está en una capilla más pequeña o lateral o en algún sitio ubicada en ese Monte Carmelo, donde de nuevo los frailes se tienen que escapar y se llevarían tanto la imagen del cuadro como la imagen escultórica. Esta imagen escultórica es Nuestra Señora de Trapani, que además está realizada en alabastro. Es una imagen que marcará en cierto modo el desarrollo escultórico de lo que pasará posteriormente con la iconografía de la Virgen del Carmen. De hecho, si vemos esta imagen en el alabastro y vemos cualquiera de las imágenes de óleo del siglo XXI o del siglo XX, siglo XXI y final del siglo XIX, prácticamente encontraremos una extrapolación de los modelos, ¿no? En esto tenemos que añadir una cuestión que para nosotros es bastante interesante. Claro, que España se convierte en uno de los primeros centros receptores de la Orden del Carmelo. Nosotros por eso hemos contado toda esta historia, como desde las Islas Británicas se irradia la devoción del Carmelo a tierras españolas que poco a poco se van conquistando al mundo islámico hasta finalizar en 1492 con el Reino de Granada. Pero en este contexto se relaciona también una de las imágenes más antiguas vinculadas con el Carmelo, que es una de las que había en Sevilla, que es en Casa Grande, estaba Nuestra Señora del Carmen, que además era una imagen realizada en alabastro, ¿no? Que un poco viene a seguir todo lo que es el ideario configurado por la imagen de Nuestra Señora de Trapani. Con lo cual, aquí tendríamos un poco la tríada inicial de imágenes primigenias que van conviviendo con otras realidades prácticamente coetáneas y van poniendo de manifiesto cómo la Virgen del Carmen era uno de los grandes epicentros devocionales en la Edad Media. Ha citado esa Virgen del Carmen que presidía el convento Casa Grande del Carmen, ¿no? Una imagen realizada en alabastro que actualmente nuestros telespectadores pueden contemplar en la parroquia de San Lorenzo de Sevilla, una imagen de alabastro que incluso en la época barroca pues se llegó a sobrevestir, siguiendo la moda de la corte. La iconografía de la Virgen del Carmen ha sido bastante estable a lo largo del tiempo, pero por supuesto inevitablemente ha ido adaptando un poco a las modas de los periodos. Las grandes esculturas de piedra en madera se revestían con grandes telas, ¿no? Ahora la tendencia quizás es mostrar las imágenes de una manera más depurada, como puede ser la patrona de Málaga, pero sí que es cierto que la Virgen del Carmen, como podemos ver, es que estamos hablando, cuando pensamos en las imágenes más antiguas de la Virgen del Carmen de España, estamos hablando de imágenes a la altura de la Virgen del Rocío, por ejemplo, de Almonte. Es decir, son devociones consolidadas en fechas muy, muy tempranas, que irán irradiando poco a poco a lo largo de toda España. Por supuesto, en el momento que se conquista el Reino Nazaret de Granada y se conquista Málaga, los carmelitas están a la avanzada de las órdenes religiosas que están llegando a la ciudad, y inmediatamente empezarán a llegar a imágenes y órdenes religiosas o órdenes relacionadas con el Carmelo, Alejandro. En relación a las palabras que la Virgen le dijo a San Simón Stock en la entrega del Santo Escapulario, vemos también una íntima interrelación entre la devoción a la Virgen del Carmen y las ánimas benditas del purgatorio, ¿no, Antonio? Claro, esa imagen del escapulario, cuando en 1251 la Virgen se le aparece de manera privilegiada a San Simón Stock, será un poco la configuratoria del ideal carmelita en muchos aspectos. No olvidemos también, Alejandro, que la iconografía carmelita es muchísimo más rica. Aquí estamos concentrándonos en la parte relacionada con la Virgen María, pero hay otros múltiples programas iconográficos relacionados con los santos, con el martirio de los santos carmelitas. Es decir, es una fuente extraordinariamente rica que además normalmente suelen inspirarse en su propia literatura, ¿vale? Esa idea la tenemos que tener en cuenta. Incluso para comprender cualquier fenómeno relacionado con la Virgen del Carmen, tendríamos que partir de la propia literatura mística y asceta de la Orden del Carmelo, ¿no? Y es que efectivamente hay una tradición muy marcada, muy popular,
relacionada con las ánimas benditas del purgatorio, especialmente en Andalucía, especialmente en España, incluso en la España más profunda, también en Latinoamérica, ¿no? La Virgen del Carmen se convierte en una de las intercesoras entre el mundo del celestial y el mundo de las ánimas, ¿no? Y es una de esas figuras que directamente, porque es curioso, normalmente son otros santos los que acuden a rescatar las ánimas, ¿no? Después de la Virgen del Carmen será San Miguel también otro de las figuras principales en este rescatar imágenes del purgatorio, como San Cristóbal puede serlo también, ¿no? Claro, si recordamos en esas palabras de la Virgen venía a decir que sería un poco quien llevase el escapulario, no pasaría determinados tipos de tránsito, ¿no? Posteriormente será interesante, por medio de la intercesión del Papa Juan XXII, cuando se codifica de manera específica en 1322 la idea de las ánimas benditas del purgatorio en relación a la Virgen del Carmen. ¿Por qué es importante para nosotros esta cuestión? Porque a nivel plástico, a nivel iconográfico, tendremos una de las grandes representaciones también de la historia del arte que podamos encontrar. En muchas de ellas, efectivamente, veremos la Virgen del Carmen sola o asistida por ángeles, querubines, etcétera, amparando o rescatando a la ánima bendita del purgatorio, que además todo eso tenemos que entenderlo también en el importante desarrollo que tuvo Alejandro, la devoción a las ánimas benditas del purgatorio en los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando la contrarreforma fueron tan habituales como las cofradías sacramentales, por supuesto las cofradías de ánimas. Es un rasgo típico, Antonio, en nuestra ciudad, cómo se sigue manteniendo esa devoción a la Virgen del Carmen y a las ánimas benditas del purgatorio. Tenemos en la parroquia de Santiago un cuadro representando la Virgen del Carmen con las ánimas, también hay otro en la iglesia de la Victoria, un relieve escultórico en la parroquia de San Pablo, y que siguen concitando gran devoción, y muchos fieles se acercan incluso con botellas de aceite, ¿no? Esas botellas de aceite que tienen también esa explicación, eran que se encendían esas velillas de aceite, ¿no? Para pedir precisamente por las ánimas que estaban en el purgatorio. Es una de las devociones más extendidas a nivel social, a pesar de que se le presta poca atención dentro del contexto religioso actual dentro de la Iglesia Católica. Las ánimas benditas del purgatorio están presentes en nuestras casas, en nuestras abuelas, en nuestras madres, en nuestras parroquias, ¿no? Ese tributo del aceite para que las ánimas sigan trabajando también por la noche es muy extendido. De hecho, en Málaga, por ejemplo, se le conoce como la capilla del aceite, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y en otros contextos, como la propia Virgen del Carmen de los Mártires, como también recibe como tributo por esas ofrendas a las ánimas benditas del purgatorio. Se trata de un fenómeno extraordinario hispánico, el concepto de las ánimas benditas del purgatorio. En muchas iglesias relacionadas con la Virgen del Carmen precisamente encontramos esta idea de la Virgen intercediendo o rescatando a las propias ánimas benditas del purgatorio. Es una devoción muy marcada, muy social, muy popular, que tiene una serie de particularidades. Es una devoción que también muchas personas como que le tiene miedo, es curioso, a las ánimas benditas del purgatorio, ¿no? Pero existen múltiples rezos, novenas a las ánimas benditas del purgatorio para que sean las propias ánimas que asistan a los pobres mortales condenados a morir también, ¿no? Es un fenómeno quizá dentro de la dramaturgia católica actual de los que más pervivencia tiene de reminiscencias antiguas, ¿no? Y como no, como venimos diciendo, la Virgen del Carmen se sitúa dentro de esos centros trabajadores o de deidades relacionadas con el trabajo con las ánimas benditas del purgatorio. Alejandro. Antonio, también sería significativo reseñar la iconografía o el papel de la Virgen del Carmen como Madre de Misericordia, una madre que acoge bajo su manto a todos sus hijos. Claro, en el contexto hispánico quizás nosotros estamos más acostumbrados a las representaciones como canónicas de la Virgen del Carmen, es decir, las procesionales, la Virgen, como hemos mencionado, con el hábito, con el manto, etcétera, ¿no? Pero existen otras Vírgenes del Carmen que son extraordinariamente ricas y efectivamente una de ellas como intercesora o como Virgen de la Misericordia, es decir, esa Virgen que extiende su manto y que recoge a multitud de personas, y además encontramos representaciones también bastante antiguas, y en esas representaciones aparecen obispos, niños, reyes, etcétera, ¿no? Y se nos abre como una Virgen del Carmen totalmente a lo grande, ¿no? Porque abre su gran manto, ¿no? Que esa idea después se ha recogido mucho, se ha puesto en relación con los grandes mantos malagueños, ¿no? Como intercesores. Esa idea también la tenemos con la Virgen de la Merced, por ejemplo. Es una de las devociones también que asumen esa Virgen que abre su manto y recoge una comunidad. En España encontramos, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en otros tantos, esta imagen es algo terriblemente representada y quizás fue una en su contexto de las más importantes en el contexto de la imaginería devocional pictórica.
También son significativos esos cuadros de Zurbarán que se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que son representaciones de la Virgen de la Merced, como acoge a todos sus hijos con ese manto de misericordia. Y además son órdenes que prácticamente son coetáneas, con funciones diferentes. En el caso de la orden de los mercenarios, no nos olvidemos que era una orden dedicada a rescatar cautivos, pues tenía totalmente todo el sentido de la extrapolación de esos elementos de la Virgen de la Misericordia que estamos hablando en relación a la Virgen del Carmen, Alejandro. Bueno, señalar, Antonio, de que la Virgen del Carmen, que preside esta iglesia conventual de San José de Madres Carmelitas Descalzas de Málaga, es una imagen procedente de la ciudad de Antequera, que tiene rasgos cusqueños de esta zona de América del Sur. Una imagen que preside este retablo de la iglesia de San José y que tan magníficamente viste Francisco Navarro, un vestidor muy consolidado, ¿no?, en otras imágenes de nuestra Semana Santa, como la Virgen de Consolación y Lágrimas o la Virgen de Nueva Esperanza. Antonio, ya hemos puesto las bases de lo que es el estudio de la orden carmelitana, de la iconografía y en los siguientes reportajes que vamos a hacer para esta serie de Incienso y Mar, ¿qué tipo de imágenes de la Virgen del Carmen vamos a analizar en los siguientes reportajes? Bueno, pidiendo primero disculpas porque las queremos a todas, pero no las podemos recoger en el tiempo que necesitaría hacer un barrido por todas las que existen en Málaga. Hemos intentado recoger una muestra, si no representativa, popular. Sería un poco el indicativo, ¿no? ¿Cómo la hemos agrupado? Por un lado tenemos, en general, todas hacen estación de penitencia, que no es la palabra... De gloria, que salida no es de gloria. Salida de gloria, que no es el término correcto. Y después tendremos un segundo pequeño grupo de algunas imágenes que están en iglesias, que ahí tendremos, por ejemplo, la Virgen de Estela de Mari, la del Sagrado Corazón y alguna más, que son bastante importantes para comprender el ideario carmelita de la ciudad de Málaga. Posteriormente vamos a dedicar a las grandes devociones carmelitas de la ciudad, como puede ser, como no, la Virgen del Carmen del Percher, Palo, Huelin y Pedregalejo, y tendremos que terminar nuestro... La Virgen del Carmen de los Mártires. La Virgen del Carmen de los Mártires, efectivamente, con una particularidad que es una devoción bastante fuerte, con un ajuar extraordinariamente rico y que en la actualidad no saca en procesión. Será de las, digamos, de las que no salen en procesión, las que tienen mayores particularidades, porque las otras no tienen esos ajuares tan ricos. Me refiero a las que están en Estela Maris, por ejemplo, o en San Gabriel, ¿no? Y finalmente hablaremos posteriormente de una novedad que se va a presentar en los próximos días y que nosotros, Dios mediante, tenemos la oportunidad de hablar de cómo sigue continuando la devoción de la Virgen del Carmelo en el futuro, lo que será ya presente, con nuevas producciones escultóricas. ¿Y qué nos podías comentar de esa novedad, Antonio? Bueno, de momento podemos contar pocas cosas, ¿no? Ni siquiera vamos a decir el nombre del escultor. A la espera. Lo que sí que tenemos que afirmar que va a llegar una imagen para la ciudad de Málaga, que es una imagen bastante imponente, que va a aportar varias particularidades iconográficas que no hemos visto hasta el momento en todo lo que nosotros hemos mencionado. Es una imagen que va a estar destinada a un sitio bastante particular que era necesario que se pusiese en valor, y es una imagen a la que se le está poniendo muchísimo cariño y que Dios mediante nosotros vamos a intentar contarles en la primicia más absoluta, pero vamos a crear un poco de... Dejamos en la recámara. Lo vamos a dejar en la recámara, esperar que siga su proceso natural de acabado, de consolidación. La imagen actualmente está prácticamente terminada, a falta de presentación y bendición, y nosotros estamos haciendo la gestión, Alejandro, para que podamos colarnos entre bambalinas y contarles a nuestros espectadores esa nueva realidad carmelita mariana que va a llegar próximamente a la ciudad de Málaga. Y ya para finalizar este reportaje que estamos dedicando a la Virgen del Carmen, ¿qué nos podías comentar, Antonio, sobre ese sentimiento identitario que tienen los malagueños con la Reina y Señora de los Mares? A la hora de abordar esa pregunta, Alejandro, es que la respuesta no es compleja, pero sí que es difícil en el sentido, cuando hablamos de la Virgen del Carmen, hablamos de la identidad de Málaga. Hablamos de una Málaga muy antigua, de una Málaga pobre, de una Málaga marinera, de una Málaga que ha sido capaz de reinventarse, donde la costa se ha destrozado totalmente, pero la Virgen del Carmen sigue estando presente. Y además sigue estando presente en su manera tradicional, que normalmente es sobre una jávega. Sobre ese barco, esa barca tradicional malagueña, en muchos sitios se aboga por intentar seguir utilizándola, en otros, por motivos logísticos, se han buscado máquinas muchísimo más grandes, ¿no? Pero hablar de la Virgen del Carmen en Málaga es hablar de uno de los símbolos identitarios más fuertes de la ciudad, de uno de los símbolos más coetáneos, uno de los símbolos de cohesión también más interesante, y uno de los momentos que podemos ver una Málaga más tradicional. Podemos ver la Málaga de los marengos, la de los fajines rojos, la de los pantalones remangados, la de la alpargata,
la de los remos, todo eso nos permite verlo en el Carmen. Quizás el Carmen nos permite ver una Málaga menos refinada para muchos casos, pero una Málaga que sigue siendo extraordinariamente popular, porque la Virgen del Carmen Alejandro es una virgen malagueña y es una virgen, una devoción extraordinariamente popular entre los pueblos de Málaga, entre la gente de Málaga. Pues animamos a todos nuestros telespectadores a que sigan esta serie de reportajes en los cuales pues le iremos desgranando esa iconografía carmelitana que se encuentran por los distintos templos de nuestra ciudad. Pues muchas gracias, Alejandro, y ahora sí, ya hemos llegado, ponemos el punto y final a esta semana desde el balneario de los Baños del Carmen, pero recuerden que el lunes estaremos aquí con todos vosotros para continuar disfrutando del verano, de la actualidad, de todo lo que acontece en Málaga desde el balneario de los Baños del Carmen con este Málaga TV de verano. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el lunes!